semana pasada iniciamos una nueva serie que ¿se llama? ¿Se acuerda? Avivamiento. Muy bien, esta serie se llama Avivamiento y tiene que ver justamente con esa búsqueda que queremos tener nosotros de la presencia de Dios en nuestras vidas. A lo largo de la historia nosotros hemos podido ver cómo mucha gente ha estado buscando el avivamiento, que tiene que ver simplemente con el poder saber qué es lo que Dios quiere en nuestra vida y poder ver lo que Él hace. Regularmente cuando nosotros hablamos de avivamiento, vemos el poder de Dios actuando en nosotros. A veces de una manera muy visible, a veces de una manera mucho más tranquila, pero que Dios esté moviendo y actuando en nuestras vidas. ¿Usted quiere eso para su vida? Yo quiero que Dios se mueva en mi vida y es por eso que estamos mirando eso. Y esta semana vamos a hablar de una de las partes dentro del avivamiento que tiene que estar presente en nuestras vidas. Y que quizás sin esta parte del avivamiento, quizás todo lo que hagamos como que no va a tener mucho resultado. Esa es la palabra de Dios. Así que hoy vamos a estar viendo acerca de la palabra de Dios. La semana pasada les cuento que una persona me preguntó lo siguiente, me dijo, ¿y ustedes qué son? Me dijo. Así me dijo, ¿y ustedes qué son? Esperando una respuesta, no sé, de las típicas acerca de qué denominación pertenecemos. Si ustedes le preguntaran lo mismo, ¿y ustedes qué son? ¿Qué respondería? ¿Somos iglesia? ¿Somos cristianos? ¿Qué más respondería? ¿Somos seguidores de Cristo? ¿Qué más? Saben que esta pregunta me han hecho porque hay mucha gente que siempre está esperando esta respuesta de si pertenecemos a alguna misión o alguna denominación. Se llaman aquellas agrupaciones de iglesia que tienen ciertas formas de hacer las cosas, llamémosle así, cierta doctrina especial. Nosotros tenemos un nombre, ¿sabe cuál es el nombre de la iglesia, no es cierto? Iglesia Bíblica Familiar. Yo quiero decirle esto, por si acaso también le pregunten alguna vez. Nosotros somos una iglesia bíblica. Nosotros vamos a enseñar todo lo que dice la Biblia, ni más ni menos. Sé que hay muchas tendencias que a veces tienen cierto como preferencia por alguna forma de doctrina o por algunas cosas que se hacen. Pero nosotros lo que hemos hecho durante estos años es siempre ser bíblicos. O sea, todo lo que usted va a escuchar aquí o lo que escucha regularmente en nuestras enseñanzas, siempre van a tener un sustento bíblico. El día que usted no escuche a alguien que tenga un sustento bíblico y que esté enseñando, ese día usted tiene todo el derecho de decirle, vaya nomás por otro lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es nuestra fuente de autoridad. Porque la palabra de Dios es nuestra fuente de sabiduría. Y porque si nosotros no seríamos bíblicos, pues lamentablemente estaríamos hablando y estaríamos enseñando de cualquier cosa que eso nos viene a la cabeza. Les voy a contar algunos ejemplos de personas así que no fueron tan bíblicos. En 1978 hubo un movimiento en Estados Unidos que se llamaba el Templo del Pueblo. Así se llamaba, el Templo del Pueblo. Y estaba liderada por una persona que se llamaba Jim Jones, que estaban buscando justamente esa revelación de parte de Dios. Cuenta la historia que murieron más de 900 personas porque se tomaron cianuro esperando que Dios les revele cuál era el siguiente paso. Y yo les pregunto ahí, ¿en la Biblia, en alguna parte de la Biblia dice que nos tomemos cianuro? Entonces, cuando alguien le pide hacer cosas que no están en la Biblia, tenga cuidado. Otro ejemplo, en 1997 en Estados Unidos hubo un movimiento que se llamó la Puerta del Cielo. Hasta ahí muy cristianos, ¿no? Liderados por Marshall Applewhite. Ellos creían firmemente que sus almas serían transportadas en una nave espacial. Estaban convencidísimos. Y el nombre hasta bastante cristiano, ¿no? La Puerta del Cielo. 37 personas se suicidaron esperando que llegue esa nave espacial que les lleve al siguiente nivel.
Otro ejemplo, en 1997 en Suiza, Canadá y Canadá, liderados por Joseph Di Mambro, se creó un movimiento que se llamaba la Orden del Templo Solar. Sí, y esta orden mató a 70 personas diciendo que cuando ellos morían, iban a llegar a un siguiente nivel superior de la forma como ellos pensaban y creían. Tenaz, ¿no? Y recuerdan que esas personas, incluso los nombres son muy bíblicos o muy cristianos, pero en realidad sus enseñanzas no tenían que ver con la Biblia. Una más. Esta es una secta actual, se llama Los Niños de Dios. No sé si ustedes han escuchado, incluso ha habido muchos documentales que hablan sobre eso. Y esta secta, lideradas por David Berg, ha estado haciendo un negocio reclutando a niños que después de darles ciertas enseñanzas son explotados sexual y físicamente. Todo en nombre de Dios y todo en nombre de una idea de alguna persona que sí pudo haber leído la Biblia, pero que se desvió completamente de lo que estaba creyendo. Miren, mis queridos amigos, una de las cosas que tenemos que entender es que cuando nosotros pedimos un avivamiento, cuando nosotros estamos buscando de Dios, regularmente vamos a poder intuir o pensar que la gente puede estar media chiflada, media loca porque está buscando el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que tenemos que tener claro es que si las enseñanzas se van en contra de lo que dice la palabra de Dios, tenemos que tener cuidado. Por eso, no se quede solamente con lo que usted escucha aquí. Vaya en su casa. Dije, el pastor utilizó ese versículo, voy a leerlo otra vez. O entraron esta enseñanza, voy a revisar un poco más con la palabra de Dios. Porque otra de las grandes complicaciones que tenemos en esta temporada es que como tenemos acceso a tanta información, usted llega al YouTube, pone cualquier cosa, cómo encontrar el avivamiento de Dios, cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo ser predicador de una manera fácil. O sea, ustedes ponen eso y encuentran un montón de videos que hablan sobre esos temas. Y se pueden gastar horas mirando videos, comentarios, enseñanzas que hablen del tipo, experiencias personales de ciertas personas que cuentan, es que a mí me pasó esto, este otro, por acá y por allá y por allá, donde nunca, lamentablemente, utilizan la palabra de Dios para sustentar lo que creen. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta hoy, que tenemos y que estamos en este peligro. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. Y eso es lo que nosotros queremos tener. Les dejo con esta frase para comenzar. Una iglesia saludable siempre tendrá como base de autoridad a la Biblia. Una iglesia saludable siempre tendrá como base de su autoridad a la Biblia. No otra cosa, no otro libro, no una persona, sino la Biblia. Y cuando eso se salga del marco, hay que estar atentos nuestras antenitas. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la Biblia es tan importante para nosotros? ¿Por qué tenemos que ver? Mira, la misma Biblia, una de las premisas cuando uno estudia teología, es que la Biblia se interpreta a sí mismo, dice. O sea, la Biblia, si usted lee, va a poder interpretar. O sea, no necesita algo extra porque la Biblia se interpreta a sí mismo. O sea, la Biblia es clara para poder entenderla. Proverbios 30:5 dice lo siguiente: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego. Dios protege como escudo a los que buscan su protección. La misma palabra de Dios ha pasado por prueba de fuego. ¿Sabe por qué? Porque se ha cumplido. Tenemos una Biblia, que les cuento así datos estadísticos y racionales. La Biblia es el libro más vendido del mundo. Sí, y le supera al segundo libro como por 10-1. O sea, nunca van a poder superarle la Biblia como el libro más vendido del mundo. La Biblia es el libro más traducido del mundo a diferentes idiomas y dialectos en todo el mundo. ¿Sí? La Biblia es la base de un montón de constituciones y de premisas y de países y de pueblos
que han basado en la Biblia para poder crear sus leyes y sus principios morales de vida. La Biblia o la palabra de Dios es viva, dice la misma Biblia, y nunca se acabará, permanece para siempre. Y por más que nosotros tratemos, o mejor dicho, por más que traten de darle con todo a la Biblia, ahora que hay un montón de personas que dicen, no, es que la Biblia no es así, es que esta parte es así, es que esto se contradice con esto. Eso, déjenme decirles que no es ahora algo nuevo. Toda la vida, desde que la Biblia existió, trataban de darle con todo para hacerle creer. Pero como la palabra de Dios es la palabra de Dios, ha pasado esa prueba de fuego, por tanto podemos confiar en ella. Además, desde su experiencia propia, quisiera que ustedes que levanten la mano a cuántos la palabra de Dios se ha hecho real en su vida. ¿No es cierto que sí? Por ejemplo, algo que siempre ha marcado mi vida y mi corazón de una promesa de Dios es el famoso Salmo 23, que creo que todo el mundo lo sabe. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, ¿cuántas veces no hemos sentido que Dios nos ha pastoreado, que Dios nos ha levantado, que Dios ha hecho con nosotros? Entonces la palabra de Dios es viva, pasó la prueba de fuego, por eso podemos confiar en ella. Amén. Ahora, ¿por qué les contamos todo esto? Porque al buscar un avivamiento, al decir, Señor, yo quiero que tú hagas algo diferente en mi vida, nosotros podemos recibir revelación de parte de Dios. Y la revelación de parte de Dios está justamente lo que decía el pastor la semana pasada. Revelar es quitar el velo. Así de simple, quitar el velo. Y muchas veces cuando nosotros no conocemos de Dios o cuando nosotros no tenemos esa relación con Dios real, es como que estuviéramos con un velo tapado y no podemos ver bien. El momento en que nosotros decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, ese momento el velo se abre. En el momento que yo le digo, Señor, quiero que tú me hables y quiero sentir tu presencia, ese velo se abre. Revelar. Ahora, ¿cómo se revela Dios? Hay tres formas que quiero compartirles en este tiempo de cómo Dios se revela. La primera tiene que ver con una revelación general. Revelación general. Y esta revelación general tiene que ver, mis queridos amigos, con el hecho de que Dios se revela con lo que vemos que Él ha creado, con la naturaleza. Yo no sé a cuántos de ustedes en algún momento de la vida, cuando han salido en las madrugadas y han visto cómo el sol está saliendo, cómo la luz está proyectada en las montañas, o como en un atardecer, por ejemplo, aquí casi siempre se pone el sol por acá, y ven un montón de colores que en ningún cuadro, en ninguna foto puede ver. Yo no sé cómo muchas veces esos cuadros que vemos de la naturaleza y de lo que Dios ha hecho, no nos pueden conmover. No sé si alguna vez usted ha viajado en avión, y desde arriba usted puede ver cómo se ve todo por abajo. Uno dice, o sea, realmente nosotros somos tan pequeñitos, y nos quejamos ahí. Yo digo, como hormiguitos que cantan, Señor, no quiero saber nada. Y desde arriba Dios dice, ¿qué será ese punto negro ahí? Porque así de grande es Dios y la majestad de Dios se demuestra en todo lo que vemos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una puesta del mar? Cuando usted está con el coco en la playa y de repente se comienza a bajar el sol y dices, ¡wow! No sé si a usted le da miedo el mar. Yo la primera vez que fui al mar dije, Señor, o sea, esto es increíble. Yo le tengo mucho respeto al mar. O sea, es lindo y todo eso, pero yo, más allá de donde me dé hasta aquel agua, yo no me meto. Porque es algo portentoso. Y sabe, cuando nosotros estamos buscando una revelación de Dios y le decimos, Señor, abre mis sentidos espirituales para escucharte, incluso esos momentos cuando vemos el sol, cuando vemos las montañas, cuando vemos el mar, cuando llueve. Hace 2 semanas fue la última vez que llovió aquí en Quito. Y yo recuerdo que ese momento cuando uno oía las gotas, lo único que pude pronunciar en mi corazón es decir, Señor,
gracias. Esa revelación general es la que Dios nos demuestra y Dios nos habla en medio de todo. Incluso hay una canción que habla sobre eso y que me encanta esta canción. Es uno de los himnos clásicos más conocidos. Y no sé, quisiera que me ayude a cantar. Comienza así. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y... Escuche lo que está cantando, escuche lo que está cantando. Al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Hasta ahí nomás. El coro cantamos otra vez ya. Pero se da cuenta cómo este himno habla acerca de verle a Dios en esos momentos tan increíbles que tiene la naturaleza. Cuando yo tengo los sentidos espirituales listos y preparados, solamente necesito salir, levantarme en la mañana, tener vida para decirle gracias, Dios. Y Dios en medio de todo eso me habla y me dice, mira, aquí estoy, yo soy lo más grande que tú puedes imaginarte y estoy contigo y te voy a acompañar. Pero para poder sentir eso tenemos que entender que nuestros sentidos espirituales tienen que estar atentos a escuchar la voz de Dios. Miren lo que dice en Romanos capítulo 1 versículo 20, dice lo siguiente: porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo lo que le hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Siguiente, el ser humano no ha podido entender todo esto con facilidad. ¿Cómo? Al observar la creación de Dios. Y sigue, dice, así que la humanidad, ¿qué? Para hacer todo el mal que hace. Miren, hay muchos que dicen, pero ¿y si a una persona no le predican, cómo conoce de Dios? Quizás muchos de nosotros tenemos esa pregunta de nuestros antepasados. Que quizás a nuestros antepasados nunca les hablaron de Jesús, nunca les leyeron la Biblia, nunca oraron por ellos. ¿Cómo conocieron de Dios? ¿O cómo Dios se les reveló? La misma Biblia nos da la respuesta. La naturaleza hizo que Dios se revele a ellos. Pero la respuesta de las personas es la que marca la diferencia. ¿Cómo respondieron las personas del antepasado? Aquí dice que en el versículo dice, ellos no tienen ninguna excusa para hacer el mal. Pero a pesar de que no tienen ninguna excusa porque tienen algo tan grande como es Dios, lamentablemente lo hacen. Pero nadie va a tener excusa de decir, no, es que nadie me dijo nada acerca de Dios. Y Dios va a decir, pero bueno, te mandé el sol, la lluvia, viste las montañas. ¿No había algo que te quemaba o algún temor que te daba cuando estabas mirando algo tan portentoso? Miren, nuestros antiguos tenían mucho miedo a las montañas porque no podían controlarle. Por eso tenemos Taita, ¿qué es? Taita Chimborazo, Mama Tunguragua, Guagua Pichincha, Rucu Puchincha y todas. ¿Por qué? No era así porque les ponían porque eran familia, era porque ellos respetaban lo que la naturaleza les decía. Esa es su forma como expresar de que había algo mucho más grande que ellos que necesitaban adoración. Nosotros a veces, a pesar de que vemos todo lo grande que tenemos, a veces pensamos que nos gobernamos a nosotros mismos. Y eso es lo triste. Ninguna persona tiene excusa al decir que nunca supo nada de Dios, porque la creación les reveló que un Dios existe. Amén. Ahora, cuando nosotros estamos en esta búsqueda de Dios y dice, Señor, quiero un avivamiento, déjeme decirle que un corazón hambriento de su presencia encuentra a Dios en todas partes.
Entonces no podemos tener, a veces pensamos, no, es que aquí en la iglesia siento bonito y qué lindo cuando cantan y el pianito que toca él, el Ivancito, eso me hace llegar a la gloria. No, cuando yo estoy hambriento de Dios, salgo a la calle y veo una nube y veo el sol y digo, Señor, te adoro porque tú eres grande. Me voy a la montaña y siento el aire, siento el fuego. Señor, gracias porque tú estuviste ahí. Le veo a mis hijos o a mi hijo, sobre todo cuando son pequeñitos y recién nacidos. Tú les ves y dices, o sea, ¿cómo puede ser capaz de algo tan pequeñito ser tan perfecto? Ahí está Dios. Pero saben, para entender eso y para que esta revelación se haga real en nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar hambriento de mirar y de sentir a Dios en todas partes. No solo aquí en las 4 paredes de la iglesia, sino donde usted está. En su casa, mientras maneja, mientras hace cualquier cosa. El segundo tipo de revelación es una revelación manifestada. Y esta revelación manifestada está en la palabra de Dios. Esta revelación tiene que ver con el hecho de que Jesús se ha revelado a nosotros. Juan 1:18 dice lo siguiente: nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y el que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Jesús es la revelación que se manifestó. La palabra de Dios, cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, tiene un solo fin: y mostrarnos el camino, cómo llegó Jesús para darnos salvación. La historia bíblica se puede resumir en lo siguiente: hay un Dios que quiere abrazarte y que quiere estar contigo, y hay un pueblo que dice un día sí, y después de que todos los problemas fueron resueltos, se olvida de Dios. Le va mal, le has hecho pedazos, y otra vez vuelve a Dios y dice: Señor, ayúdame por favor. Y Dios en su infinita misericordia les da la ayuda, les levanta otra vez, y cuando ya están bien, nuevamente le dan la espalda a Dios y dice: no, quiero hacer lo que quiero, nunca he hecho nada malo. Nuevamente están mal y nuevamente se acercan a Dios. Y ese es un círculo vicioso que pasaba en el pueblo de Israel, y es un círculo vicioso que pasa todavía en la humanidad completa. ¿Cuándo usted se acerca más a Dios? ¿Cuando las cosas van bien o cuando las cosas van mal? ¿Verdad que a veces estamos esperando que nos vayan mal las cosas para decir: sí, Señor, ahora sí, ayúdame, Padre, porque ya no tengo que hacer? Pero cuando ya Dios nos da la respuesta porque Él es misericordioso, nuevamente nos vamos a Él. Y saben que Dios dijo: ya no quiero seguir así. Entonces, para evitar eso, manda a su Hijo para que muera por nosotros y para que nosotros no tengamos ninguna carga si solamente tenemos fe en Cristo. Y aún así, con esa revelación que Dios nos da, nosotros tenemos, disculpen la palabra, el descaro de rechazar lo que Dios nos está dando gratis, porque simplemente no queremos tener la fe en Jesús, sino que queremos hacer lo que a mí me da la gana. Esa es la revelación manifestada, la revelación que fue en Jesús, y todos nosotros podemos tener esa revelación cuando vamos a las Escrituras, cuando vamos a la Biblia y cuando leemos pasajes como el más conocido del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Está ahí la revelación, está ahí el plan de Dios, está ahí lo que tenemos que hacer. Pero como nuestros sentidos espirituales están velados, comenzamos a buscar otras cosas, como el dinero, como la fama, como la felicidad. Y nos olvidamos que ya Dios nos dio el plan. El plan es encontrarse con su Hijo. Esa es la revelación de Él. Y lo único que tenemos que hacer es tener fe en que eso es verdad. Pero muchas veces no queremos. No queremos. La mayor revelación de Dios es su Hijo. Al conocerlo, estamos conociendo a Dios en detalle para tener un plan de salvación.
y sus planes para nosotros en esta vida y en esa eternidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo apunta a Jesús. Toda la revelación de la palabra apunta hacia la redención de la humanidad por medio de Cristo. Eso es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y esa es la revelación que Dios nos ha dado. Por eso creemos en la palabra y por eso no podemos decir que nuestra base de enseñanza es otra cosa que no sea la palabra. Si la palabra nos dice que tenemos que acudir a Cristo, no hay otra forma de salir. Por eso si usted le dice, sí hay que tener a Cristo, pero también hay que hacer otras cositas, no, Cristo es todo. La fe en Él es todo. Y esa revelación yo la voy a poder entender cuando esté dispuesto a obedecerle y aceptar por fe lo que Él me ha dicho. Amén. El tercer tipo de revelación es una revelación personal. Y esta revelación personal tiene que ver con el hecho de que muchos de nosotros estamos buscando el propósito de nuestra vida. Pero ahora les cuento, los primeros ejemplos que les di de estas sectas que salieron fue porque alguien estaba buscando una revelación personal. Y de repente uno de estos locos dijo, ay, yo la otra vez soñé que Jesús era extraterrestre y que nos va a venir a ver en platillos voladores. Y entonces les convenció a todos los demás incautos, dijeron, cierto, esperemos los platillos voladores. Y se comenzaron creyendo todos y luego murieron. Ahora yo le digo, ¿en la Biblia hablan acerca de platillos voladores? ¿Sí o no? Pero para responderme con seguridad, porque les veo algunos dudosos, dices, o sea, si dijo sí y si no, y si sí habla de los platillos, ¿por qué dudamos? ¿Sabe por qué? Porque no conocemos a ciencia cierta todo lo que dice la Biblia. Y no te podemos tener la certeza de decir, no, en la Biblia no se habla en ninguna parte de platillos voladores. Porque muchas veces nos da pereza ir a la palabra de Dios y permitir que Él nos revele, que se revele a nosotros. Y ese es el mayor problema que hay de la gente. Que se cree, mira, ahora hay todas estas grandes personas que son motivadores y hablan de un montón de cosas, programación neurolingüística, son chistosos, hacen chistes y toda la gente dice, no, como este me cae mejor, es que este como predica me hace reír, este otro que me predica me hace llorar, este otro. Entonces a veces nosotros nos dejamos llevar por esas emociones en lugar de ir a la fuente de revelación real que es la palabra de Dios. Y cuando alguien nos dice, no, es que Dios, la Biblia dice que Él va a venir un platillo volador, terminan creyéndose porque nunca fueron a la fuente. Y eso es lo que pasa regularmente con las personas. Por eso, cuando Dios nos revela algo personalmente, porque estamos buscándole a Él, mi querido amigo, una de las cosas que tenemos que entender es que la revelación personal nunca se va a ir en contra de lo que dice la Biblia. Amén. Dígale a la persona que está al lado, la revelación personal nunca se va a ir en contra de lo que dice la palabra. Dígale, nunca se va a ir en contra de lo que dice la palabra. Nunca. Nunca. Les cuento algo, ¿no es cierto? Ya, no es que está aquí. Recuerdo, y esto no es crítica, pero voy a abrir mi corazón. Eso no les conté en el primer culto, lo voy a decir rapidito. Cuando yo era adolescente, estaba en una iglesia donde una de las reglas para subirse a la alabanza era ponerse corbata. O sea, literal, si yo no iba con corbata, y digamos era ahí la puerta para subir, no me dejaban subir. Esa era la regla. O sea, y no podía subir. Y a veces, por ejemplo, el baterista con corbata, en un tiempo de culto, o sea, terminaba hecho sopa, así bañado. Pero era la regla. No podía subir sin corbata. Claro, yo
era adolescente y obedecía, pero después cuando ya fui conociendo y todo lo demás, estaba leyendo la Biblia y digo, a ver, ¿dónde dice la Biblia que tenemos que estar en corbata para tocar la alabanza? Y comencé a buscar y buscar y buscar. Y no encontré lo de la corbata. Ahora, con esto no quiero decir que no hay que cumplir reglas, porque recuerden que aquí en la iglesia estamos de aquí justamente para poder tener un tiempo donde nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero si mi salvación va a depender de que yo esté con corbata o no, eso es muy diferente. Porque quizás alguna persona personalmente dijo, bueno, es que a mí me gusta que todos estén con corbata porque se les ve elegantes. Es algo totalmente diferente a que todos tienen que usar corbatas porque si no están mal y se van a ir al infierno. Entonces la revelación personal no puede irse en contra de la Biblia. Porque por más que usted haya soñado cualquier cosa, algún monstruo y todo lo demás, Dios le haya hablado que tiene, no sé, que colgarse de los pulgares. Mire, si eso no va a estar en contra de lo que dice la Biblia, Dios le está hablando. Pero si de repente eso se va en contra de lo que dice la Biblia, no. Porque va a haber esos momentos donde nosotros estemos buscando una revelación personal. Juan 1:18 dice, y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe a su Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién es la promesa de Dios de que va a estar con nosotros a cada momento? Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Pero saben, amigos, a veces lo que pasa es que estamos buscando que nos lean el futuro como en las cartas. Y yo conozco a mucha gente que dice, ay, es que la otra vez soñé esto y pastor, ¿qué significará? No sé, pues. En serio, la Biblia no me dice, no es un manual de lectura de sueños. Y si es que Dios le ha dado a usted un sueño, es una revelación personal para usted. Pregúntele al Señor qué le está diciendo a usted. Porque es la búsqueda que Dios está haciendo a usted. Y número uno, no es una regla de vamos a leer el futuro a todos, porque no, la palabra de Dios no tiene que ver con leer el futuro, tiene que ver con una vida práctica hoy, tiene que ver con un cambio de vida hoy. Y cuando yo busco la revelación del Señor, el Espíritu Santo me acompaña. Dice esa la promesa de Dios, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Cuando buscamos el avivamiento, cuando buscamos la presencia de Dios en nuestra vida, pues déjeme decirle que Dios está dispuesto a que el Espíritu Santo nos dé una mano y nos ayude y nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Una revelación personal debe tener como objetivo dar honor a Dios. Ese es el motivo principal de una revelación por usted. Darle honor a Dios, darle honra a Él. No es que usted sea más feliz, no es que usted sepa el futuro, no es que las personas le sigan y le busquen, no, es darle honor a Él. Si lo que Dios le ha revelado no le da honor a Él, déjeme decirle que se comió una menestra doble con chuleta, alguna cosa, le hizo mal algo en el estómago. Pero si lo que usted ha recibido de revelación con Dios no le da honra a Él, pase de página y sígale buscando a Él. Porque lo principal es darle honor a Él, darle honor a Jesús. Amén. Amén. ¿Estamos bien? Pónganse de pie, por favor. En este tiempo donde estamos diciendo, Señor, avívanos, donde queremos decirle, Señor, háblanos, donde queremos un mover en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia, es bueno saber que Dios está listo para hablarnos, siempre y cuando sus sentidos espirituales estén abiertos. Y siempre y cuando usted le pueda decir, Señor, quiero darte honra con todo lo que hago. Porque cuando buscamos a Dios, Él se revela de cualquier forma. Solamente tenemos que estar preparados y listos para que Él nos hable. Él utiliza la naturaleza, Él utiliza a otras personas que aman a Dios para decirnos. Él utiliza su palabra, que siempre lo va a hacer. Él utiliza su oración. Él utiliza a otros para hablarle a usted si usted está abierto a los sentidos espirituales.
Pero si ni siquiera lee la palabra, mi querido amigo, déjenme decirle que solamente está buscando a alguien que le lea el futuro. Y eso, por si acaso, se llama adivinación. Y eso es un pecado. Busque honrarle a Dios, no busque el futuro. El futuro le pertenece. Además, la Biblia, hablando del futuro, Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. ¿Quiere más futuro que ese? Cuando nosotros le buscamos a Dios de corazón, Él nos habla. Solamente abra los sentidos de espiritualidad. Diga: Señor, yo quiero este avivamiento en mi vida. Yo quiero que tú estés conmigo. Habacuc 3:2 dice: Jehová, he oído tu palabra y temí. Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de tu misericordia. Uno de los principales problemas que tenemos a veces es que queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos obedecer. ¿Para qué quiere que Dios le hable si usted no está dispuesto a obedecer? ¿Para qué quiere que Dios le diga: Señor, aquí está, ¿qué quieres que haga con mi familia, con mi vida? Si usted no está dispuesto a obedecer. Habacuc dijo: Señor, cuando escuché tu palabra, temí y estuve dispuesto a hacer lo que tú me decías. Hoy es el momento de decirle: Señor, quiero escuchar tu voz. Revélate a mí, revélate con tu palabra, revélate por lo que tú eres. Cierra sus ojos, por favor. Señor, en esta mañana, Padre, venimos con todo el corazón, porque queremos que tú nos hables, queremos que tú, Señor, te reveles a nuestra vida. Porque, Padre Santo, queremos que las cosas que tú hacías antes, los milagros y el poder, se muevan y sean reales en nosotros. Pero para eso, Señor, yo te pido que tú nos ayudes a poder escucharte y obedecer, Señor.